Vamos a ver ahora cómo uno trabaja con los datos históricos. Primero vamos a proceder a cambiar a español, eso se hace en esta parte de acá. Y la hoja con que vamos a trabajar es la que dice histórico. Antes de elegir esta hoja tenemos que, eso sí, seleccionar con qué modelo vamos a trabajar. Aquellas variables que el modelo reúne vamos a estar procesándolas. Sin embargo, si otro modelo usa la misma variable, esa va a ser modificada y se va a mantener la modificación también en el nuevo modelo. Pero para poder acotar y no tener la suma total de los modelos, entonces ahora, por ejemplo, podemos elegir crédito en cuotas, como uno de los ejemplos. Ahora ya lo cargó, podemos ahora proceder a ir a la parte histórico y tenemos tópicos y subtópicos. Los tópicos contienen básicamente en este caso una serie de datos generales de los bancos y después viene una segunda parte. Si ustedes se fijan, aquí adelante tenemos los nombres de los bancos. Sin embargo, cuando llego a la parte inferior de esta lista, me figura además la palabra crédito consumo detrás, o sea que son datos específicos para este producto que estamos modelando. Ahora yo me puedo ir, por ejemplo, aquí al Banco Vice, voy a elegir uno al azar, y ahora tengo los datos principales de este banco. En este caso son las provisiones, intereses, publicidad, capital, ventaja por convenio, sucursales, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a elegir uno que es interesante para el ejemplo, el de publicidad y propaganda. Aquí tenemos ya los datos y lo primero que observamos es que aquí, cercano al minuto donde aparentemente comenzó a haber datos o hubo un incremento, tenemos un número muy alto que sobresale de toda la distinta lista aquí de distintos valores. Si nos vamos aquí a la hoja datos, podemos mirar los datos históricos. Y aquí ustedes ven, tenemos 26, tenemos algunos datos pequeños, y aquí un gran salto a 928. En esta columna de acá tenemos el año, en esta columna de acá los datos que estábamos justamente mirando. En esta columna se aparece si está activo o no activo. En este caso todos los unos significa que están activos. Esta columna la vamos a poder usar para poder corregir manualmente valores. No es modificar un valor histórico, porque eso se puede modificar directamente aquí, sino es para modificar los datos en función de que nosotros consideramos que, por ejemplo, este valor en particular no es correcto. Así que aquí podríamos escribir el valor que nosotros estimamos fuera correcto. O podemos proceder de otra forma, podemos aquí usar la columna ajuste, en que él automáticamente hace un ajuste después de que nosotros este número lo podemos cuestionar. Así que si ahora nosotros nos dirigimos nuevamente a la curva y observamos este punto, podemos hacer, y esto es un problema de que el programa aquí primero está cargando, así que es posible que vamos a tener una pequeña dificultad. Si yo le hago doble clic a este punto, tengo que esperar ahora que pase al modo de gráfico, que no ha estado todavía trabajando, después se mantiene en el modo y no es tan complicado, ahora pasó al modo gráfico, aquí ya hizo la reacción. Si ustedes se fijan, el punto se volvió rojo, significa yo lo estoy cuestionando, y en su lugar el sistema calculó un punto que él considera, si faltara este punto, donde probablemente estuvo este punto. Y aquí observamos que eligió un número un poco inferior a 100. Veamos ahora la lista, qué es lo que fue el cambio que hizo el sistema. Donde teníamos un 1 acá, ahora aparece este 0. Y acá está el valor que el sistema estima probablemente fue el valor correcto. Ahora, ese tipo de cálculo, aquí hasta ahora el sistema no lo había hecho porque sencillamente estaba replicando lo que eran los datos reales. Sin embargo, en el minuto que yo le permití, él ajustó y dijo, yo calculo que fueron 91 millones de pesos. Ahora, en ese mes. Ahora, si me voy hacia el final, nos vamos a dar cuenta que en la lista yo tengo aquí datos que faltan, que son aquellas cosas, datos que todavía no ha entregado la super y que en consecuencia todavía no puedo digitar. Cuando obtenga esos datos yo los voy a digitar en esta parte de acá. Sin embargo, mientras tanto el sistema está tratando de adivinar y dice que probablemente esa es la evolución. Si miramos el gráfico, son esos 3 puntos acá en que él ha descubierto que habitualmente existe este comportamiento y él estima en consecuencia que esto es lo que estaría esperando. Ahora supongamos por un minuto que yo tengo información por otro tipo de fuente, no completa, no tengo el dato oficial, pero sí tengo una estimación. Y para mí la estimación ahora podría ser, por ejemplo, de que el valor está alrededor de 300 y no que fue hacia abajo. En ese caso, lo que yo hago es procedo acá a esta parte y digito los 300, que es el valor que yo estoy suponiendo que en febrero estaría observando.
y que contradice lo que el sistema en este minuto estaba estimando. Si ahora me voy a este botón de acá y oprimo, que es el botón para hacer el ajuste, él me acaba de reajustar acá y llegó a tener el punto 300 incluido, que yo lo obligué, y la curva obviamente ahora está yendo en dirección hacia arriba para poder llegar a este valor correspondiente. O sea, estimó en función del comportamiento, suponiendo que este último punto ahora fuera el verdadero que nosotros le forzamos a través de ingresarle manualmente. Lo importante es mantener estas dos columnas separadas porque estos son los datos reales y estos son datos que yo estimo y que yo puedo introducir en función de información adicional que yo tenga. No es ideal de colocarlos acá porque sin embargo en este minuto yo no sabría después si es un dato real o un dato que yo en este momento manipulé. La columna corrección son datos no comprobados, son datos que yo estoy estimando y estoy ingresando. En consecuencia, resumamos, tenemos acá los datos originales. Si el 1 significa que el dato está activo, si es 0 yo acabo de reducir ese dato. Acá tengo las modificaciones que yo hago manualmente y aquí lo que el sistema ajusta. Existe otra forma de hacer esta estimación, porque por ejemplo si yo analizo en esta parte lo que yo tengo aquí en el eje es el tiempo, y aquí la pendiente, ¿cómo varió el número? Y obviamente cuando yo tenía aquí este punto acá arriba, lo que yo tenía era un aumento muy grande inicialmente en crecer y después en decrecer, o sea, positivo y después negativo, lo cual se refleja justamente en la pendiente. Si ahora yo quiero acotar, y yo digo, ok, las pendientes que yo voy a aceptar son aquellas que se encuentran en un rango entre menos 500 y más 500, entonces si yo ahora aprieto este botón, le voy a obligar al sistema a buscar todos aquellos casos que están fuera de este rango que yo le he dado, y en ese caso veamos lo que él cuestionó. Nos cuestionó adicionalmente estos dos puntos de acá. En consecuencia, él procedió a eliminar estos dos puntos, los puso en modo rojo, me reemplazó con el del ajuste y de hecho cambió aquí la tendencia en función de mantener lo que él está observando si yo cuestiono estos dos puntos. Esa es la forma como uno puede, en forma más automática, dejar que el sistema analice y proponga valores y saque valores que él cuestiona, porque no están en la tendencia habitual. Ahora, para nosotros los puntos rojos son dos cosas, son o errores o oportunidades de entender algo que pasó. Si aquí yo tengo este valor muy disparado, lo que yo puedo hacer es tratar de entender por qué ocurrió y al final confirmar su eliminación o llegar a la conclusión de que claramente hay un error o que pasó algo sumamente interesante que debo forzar dejar dentro para que el sistema vaya aprendiendo de estas distintas modificaciones. Eso muestra básicamente la forma como yo puedo proceder con los datos. Adicionalmente yo tengo aquí otra información que yo puedo ir modificando. Tengo aquí parámetros como el mínimo y máximo que yo estoy acotando, la fecha desde los cuales tengo datos hasta cuál, si está vacío significa que van a haber nuevos valores, no tengo una cota superior, si es real o es un número entero, las unidades, que en este caso fueron elegidas como moneda local dividido por unidades, porque estamos hablando de publicidad partido por la cantidad la cantidad de crédito en este caso. Y aquí la base de datos que yo tengo al respecto para que en este caso hay varias y en este caso tengo justamente la super. Si yo hago una modificación acá, yo puedo con este botón de aquí grabar estos datos. Si yo quiero estas modificaciones aquí de los ajustes que hicimos, una vez que estoy conforme con ellas, yo con el botón superior procedo a guardarlos. Mientras no haya apretado ese botón, los datos no van a estar almacenados. Son solamente una exploración que yo estoy haciendo para poder ver si es que estos números cuadran. Adicionalmente tengo aquí el tema de la pendiente que puedo modificar y con eso puedo acotar, lo grabo en este punto de acá. Yo puedo echar marcha atrás, con lo cual revertí los cambios y volví otra vez a mi gráfico original. Y aquí tengo muy importante el código que vamos a usar en particular cuando usemos estos datos para realizar cálculos. ¿Ok? Y por último tengo la función de importar y exportar. Si yo aprieto este botón de acá, él me entrega aquí la cantidad de datos, todos los datos, el título, los rangos, las fuentes, los datos correspondientes. Si yo aquí borro, yo puedo también ingresar datos que los puedo copiar de una planilla Excel o los puedo digitar directamente. Por ejemplo, yo ahora voy a afirmar que para el 2008, en agosto, yo tuve este número gigante. Lo quiero hacer para que se pueda notar la diferencia. Y para el 2008, 10, tuve otro número gigante. Si yo en este minuto
oprimo este botón de acá que es importar y me voy a los datos originales. Tengo estos dos números que él los ordenó en función de las fechas que yo le indiqué. Estos números pueden ser escritos directamente o copiados de una planilla Excel. El separador aquí básicamente tiene que ser un tabulador. Si ustedes copian de una planilla Excel, va a ser automático que este va a ser el tabulador. Si lo hacen manualmente, tienen que agregar el tabulador acá. Esto concluye la explicación de cómo uno trabaja con datos históricos.